Bienvenidos nuestros hermanos y amigos a nuestros programas diarios de reflexiones, comentarios devocionales, de lectura y estudio de la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 4 de la epístola a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, estando en prisión, pero no quejándose de estar allí, sino con mucho ánimo, con mucha fe, como un ejemplo para todos nosotros cuando atravesamos dificultades. Vemos al apóstol que dice: yo preso de Jesucristo, prisionero por causa de vosotros, por predicar a los gentiles y a los judíos, por extender el evangelio a un lugar y otro, he sido arrestado, me han maltratado, llevo las marcas del Señor Jesús en mi cuerpo. Pero aquí desde la cárcel les digo a ustedes que tengan ánimo, que tengan fe, que mantengan unidos, y toda una teología tan profunda, tan poderosa, donde él habla de altura, de longitud, de anchura, de profundidad, y que él ora desde allí, de ese lugar, en lugar de decir, oren por mí, que estoy muy deprimido. No, él dice estoy orando por ustedes, para que ustedes lleguen a comprender las riquezas de la gracia del Señor que ha tenido con ustedes y con todos nosotros. Esa es la oración de Pablo. Qué poderoso este siervo de Dios. Qué escuetas palabras para nosotros, están totalmente abiertas para que podamos disfrutarlas nosotros. Y Él ora para que tengamos entendimiento, para que tengamos conocimiento. Los que leemos allí escudriñamos. En el capítulo 4 nos dice que el Señor mismo ha constituido en la iglesia ministerios o dones, ha dado hombres para que edifiquen al cuerpo de Cristo, y que a cada uno le ha dado un don o más de un don para que pueda servir. Pero ha constituido a hombres de alguna manera especiales, que los ha dotado para que ayuden a la iglesia, no para que ellos se crean especiales, no para que les tiendan alfombra roja o se les arrodillen como están haciendo hoy con muchos falsos ministros internacionales que salen incluso en los medios de comunicación o en las redes, donde les ponen alfombra, les besan la mano, les besan el anillo, y la gente corre para que ellos los toquen, o la gente corre para tocarlos a ellos como si fueran una casta especial, que tuvieran algún dígito especial, alguna clave especial de ungimiento, como si ellos fueran el propio Mesías en persona. No, mis amados hermanos, todos los hombres de Dios, creyentes que asistimos a las iglesias y estamos consagrados para el Señor, somos iguales. El Señor no hace acepción de personas, ni judíos ni gentiles, ni blancos, negros, amarillos, mestizos, indígenas. Para Dios todos somos iguales. Lo que sucede es que el Señor entrega distintas responsabilidades y ha instituido un liderazgo en la iglesia de ministros que no son una raza ni casta especial para que los adoremos, sino que por el contrario los ha puesto para el servicio de la iglesia. Él instituyó a los apóstoles, que fueron 12, instituyó a los profetas que nos dejaron las escrituras, y algunos de estos que ayudaron a los apóstoles mientras ellos estuvieron en el ministerio, en el libro de Hechos aparecen. Pero luego que ellos se fueron, cuando el canon de las escrituras terminó en Apocalipsis 22, entonces nos dejó, además de estos apóstoles y profetas que partieron, nos dejó las escrituras con pastores, con evangelistas y maestros que pueden enseñar las escrituras al Señor, a la iglesia del Señor. Creemos fielmente que hoy están funcionando estos dones: el don de pastor, el don de maestro y el don de evangelista. Y creemos firmemente que en 1 Corintios 12 también hay una selección de dones allí
que están en función en la iglesia del Señor. ¿Y están puestos para qué? Bueno, según la lectura que vamos a tener hoy, se nos dice para qué han sido puestos. Entonces estamos en la carta a los Efesios y vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz entre hermanos haya paz, porque son un cuerpo y un espíritu que es el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos la misma esperanza del regreso del Señor y la redención de la iglesia del Señor. Porque tenemos un Señor, un solo Señor que se llama Jesucristo. Una fe que significa una misma doctrina. Todos deberíamos tener la misma doctrina. Un bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Aquí comienza entonces nuestro comentario de hoy. Estos dones han sido dados a la iglesia para perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay un misterio encerrado, pero escueto para nosotros. Es necesario que lo leamos de nuevo y entonces podamos comprender para qué han sido dados estos hombres a la iglesia con estos dones maravillosos, especiales. No dice que para que ellos se hagan millonarios, tampoco dice para que ellos sean famosos, telepredicadores famosos, millonarios con aviones, guardaespaldas, mansiones, y que puedan sacar provecho de esto, quitándole la plata y los bienes a los santos incautos que vienen a las iglesias. No dice eso. Dice que estos dones y estos hombres han sido dados y puestos en la iglesia para que ayuden a perfeccionar a los santos de sus imperfecciones, porque todos los creyentes son imperfectos y somos imperfectos. Todos caminamos rumbo a la perfección día a día, corrigiéndonos, ayudándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, exhortándonos por el camino del Señor. Y es necesario que se pongan hombres con capacidades con las cuales Dios los ha dotado. Dios los ha capacitado en la enseñanza, en la predicación especial, en la corrección, en la exhortación. Tienen esta capacidad que Dios les ha dado para ayudar a los más pequeños, los asistentes, los bautizados, los nuevos creyentes, los diáconos, los que ayudan a los ministros del Señor en la iglesia. Necesitamos los que tenemos este don ministerial ayudarlos a los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos también son ministros. ¿Cómo así que ellos también son ministros? Sí, Señor. Nosotros tenemos por costumbre decirle ministros solamente a los que pastorean o a los que son evangelistas o maestros en la iglesia. Pero la Biblia dice que cada creyente es un santo y cada creyente es un ministro. Cada creyente es un sacerdote, porque todos somos ministros, todos somos sacerdotes y todos, cada uno de nosotros somos santos en Cristo. Entonces esto es necesario comprenderse. Cada creyente es un ministro del Señor, porque la palabra ministerio significa servicio y la palabra ministro significa servidor. Eso es todo. Entonces el ministro no debe convertirse en un fanfarrón que desea siempre tener trajes traídos de
países por allá de ultratumba, trajes, corbatas traídas de Júpiter, de Marte, para él lucirlas en público y decirle a las personas que están escuchando su mensaje que el traje que él tiene vale cualquier cantidad de dólares y de euros, porque él es un hombre bendecido y ungido, y que los demás deben rendirle pleitesía y ponerse de rodillas ante él. Pero qué barbaridad es lo que estamos viendo nosotros en los medios de comunicación. Qué terrible es esto, qué desastre, y permítame la expresión, qué triste desgracia la que estamos observando en cantidad de iglesias en todos los países del mundo. Esta pleitesía que se le rinde a hombres como si ellos fueran algunos ángeles o arcángeles bajados del cielo, a los cuales debemos rendirles pleitesía como si fueran divinidades. No son más que hombres, hombres a los cuales Dios les ha entregado la responsabilidad de guiar a los más pequeños, a los que asisten a las iglesias. No es de manipularlos para sacarles provecho o sacar provecho de ellos. No es para aprovecharse de que ellos son más pequeños, incautos, tienen menos conocimientos y quizás menos capacidades en cuanto a teología o cualquier otra función de púlpito. No es para aprovecharnos de las personas que vienen con fe a escucharnos predicar, es para servirles y ayudarlos a perfeccionarse porque ellos también cumplen un ministerio. Quiero que sepan todos los que me están escuchando esta mañana. Deben quitarse el complejo de ser diminutos, el complejo de pulgas, el complejo de soy una cosita en la iglesia que no sirvo para nada. Deben quitarse ese complejo, mis amados hermanos, porque cada uno de mis amables oyentes dice la Biblia que es un ministro, cumple un ministerio en la iglesia. Ah, que algunos no lo han querido cumplir porque se sienten inútiles, porque son perezosos, porque no quieren pensar, porque no quieren razonar, porque no quieren accionar, porque no quieren ir a cumplir la obra del Señor y la gran comisión que es llevar el Evangelio a todas las naciones y a toda persona, porque piensan que como no son pastores o evangelistas o maestros, entonces no están cumpliendo una función. Por eso es que algunos hoy en día se hacen llamar apóstoles y profetas para sentirse grandes, para sentirse que son importantes en la obra del Señor, y lo que hacen es reducirse por causa de la soberbia. Lo que hacen es ser quitados del medio del camino del Señor porque hacen es estorbo, ya que se están aprovechando de los demás, de los más pequeños, de los que vienen a aprender con fe, y lamentablemente algunos o muchos se dejan manipular por esos hombres. No hemos sido puestos para eso, hemos sido puestos para enseñar, para edificar, para construir, para perfeccionar, para fortalecer a todos los santos que asisten a la obra del Señor, a todos los que vienen a escuchar la palabra y adorar a Dios con nosotros. Hemos sido puestos para enseñarles la palabra, corregirlos, guiarlos en el camino, para que ellos también cumplan cada uno su ministerio con los dones que el Señor también les ha entregado a ellos. No importa si son viejitas, casadas, solteras, viudas, no importa si son viejos, ancianos, no importa, a cada uno Dios le ha entregado una función, y Dios quiere que pongan en acción, que pongan por obra las labores que Dios les ha encomendado, que Dios les ha entregado, los dones que el Señor les ha entregado, funcionen, porque también son ministros del Señor. Bien nos dice la palabra que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque toda la iglesia cumple un ministerio, el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. Y todos debemos hacerlo, ir por esas almas a reconciliarlos con Dios, ir a orar por esas familias, a predicarles el Evangelio, a orar por los enfermos, a consolar a los enlutados, a sanar a los quebrantados. Esa es la obra del ministerio de toda la iglesia, y todos funcionamos con poder del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa frase es clave para este mensaje. Unidad de la fe. Significa que debemos estar unidos en el conocimiento doctrinal. Eso es unidad de la fe. ¿Por qué razón tienen unas iglesias que creer unas cosas
y otras iglesias creer otras cosas diferentes que contradicen a aquellas iglesias. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que los creyentes en las iglesias, cada quien tiene su propia opinión. Cada cabeza es un mundo y existe ahora una democracia. Cada quien lee la Biblia y la interpreta como quiere. No como digan los textos bíblicos, no como está la palabra del Señor, sino vamos a cambiarla, vamos a interpretarla. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, creo de tal manera. Yo creo que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que solamente es el Padre y el Hijo. Y al Espíritu Santo, pues saquémoslo de aquí. Otros creen que el Espíritu Santo es más poderoso que el Padre y el Hijo. Entonces, oremos al Espíritu Santo. Otros creen que Jesucristo es el único y no existe el Padre ni el Espíritu Santo. Por tanto, vamos con Cristo. Y otros creen que es solo Jehová o solo el Padre y no existe Jesucristo ni el Espíritu Santo. Otros creen que no existe infierno, otros dicen que no tenemos alma. En fin, cada quien quiere interpretar la Biblia a su manera y las iglesias se partieron en pedazos. Por eso existen tantas denominaciones evangélicas que están con mucha dificultad para la unidad y no han podido hacer un culto juntos en armonía porque cada quien piensa lo que quiere. Debemos llegar a la unidad de la fe. Y por eso hay tantas sectas hoy extendidas por todas partes que según ellos pertenecen a la cristiandad, pero de nombre, porque la doctrina no es la misma de la Biblia. Entonces cada quien tiene una manera de pensar. Por ahí hay sectas. Una dice que ese señor William Soto Santiago es el séptimo ángel del Apocalipsis. Por ahí hay otro que se torció, se hace llamar ahora apóstol y profeta y dice que el Espíritu Santo es una mujer femenina, que es la esposa del Padre o algo así, que es una mujer y sale en las redes y tiene gente que lo sigue y profetizan en el nombre de la mujer Espíritu Santo, de la mujer Espíritu Santo. Profetizan en esa corriente y tienen multitud de gente. Así están las distintas corrientes. Hay quienes que dicen que si no se da diezmos la gente no va al cielo porque supuestamente está robando a Dios y usan estos textos manipulados para mandar a la gente al infierno e insultarlos desde el púlpito. Tenemos muchas corrientes diversas. Hoy en día hay iglesias que obligan a la gente a dar primicias. No es si la gente quiere, si se le ocurre a la gente, sino es obligatorio para ellos porque lo toman como una doctrina incluso fundamental. Y así tenemos también las corrientes diversas que hay en cuanto a la ropa, que si el decoro de las mujeres, hay iglesias que piensan que deben ponerse este ganchito de pelo, otras sí, otras no, porque si usa esos tacones, una mujer se va al infierno por usar tacones, dicen ellos, enseñan que Dios les reveló, que les mostró, que los llevó al cielo, al infierno y les mostró que los tacones son infernales, las mujeres deben usar solo chancletas, porque en chancletas es que se entra al cielo, porque el Señor usaba sandalias y cosas como esas vemos por todas partes. Entonces no hay una unidad en la fe. Y la palabra del Señor dice que para eso es que son puestos los maestros, para eso son puestos los evangelistas y los pastores, para educar a la iglesia, criarla, guiarla en la verdad, sola escritura, lo que diga la palabra del Señor, no lo que se inventó aquel que tuvo un sueño, que una revelación, que una pesadilla, que comió muy tarde de la noche y entonces fue al tercer cielo y entonces descubrió la mente de Dios, porque yo también soy como Pablo, fui aquí, fui allá y tuve 1000 revelaciones. No, mis amados, escritura, palabra de Dios y solamente palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que lleguemos a la unidad del conocimiento de la palabra del Señor, la unidad doctrinal, la unidad de la fe, y para eso son puestos estos hombres en la iglesia, para llegar a esa unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que nuestra materia principal debe ser la cristología. Esa es nuestra materia principal, el estudio acerca de la persona de Cristo y nuestra relación profunda y devocional con Él, con Él, con Él. Es nuestra materia principal, relacionarnos con Cristo cada día y saber más de Él
quién era, cómo vino, por qué vino. Una vez escuché a un hombre, estaba yo nuevo creyente y él era ya un veterano en las cosas del Señor, o por lo menos tenía ya unos cuantos años. Y yo recién llegado al Evangelio, él me dijo que el Señor Jesucristo no se bañaba, que él nunca tenía que comprar sandalias ni ropa, porque él iba creciendo y la ropa iba creciendo con él. Y yo me quedé sorprendido, pues nuevo, sin saber nada de la escritura, me quedé impactado. ¿Cómo así? Sí, el Señor Jesús ni siquiera lavaba la ropa. Él iba creciendo y la ropa iba creciendo con él. Una enseñanza creo que gnóstica o de alguna secta por ahí, pero él tenía eso en su mente y me lo enseñó como si eso fuera una verdad. Imagínese esta torcedura, que el Señor Jesús no se bañaba, no lavaba la ropa, no compraba zapatos. La ropa crecía con él blanca e impecable porque él era el Hijo de Dios. Entonces no vino, como dice la Biblia, que vino como hombre, que vino a sufrir como todos los hombres, que él se hizo pobre por amor a nosotros para que nosotros seamos enriquecidos, pero yo no conocía la escritura, no sabía qué decía la palabra del Señor, por tanto, pensé que eso era verdad y me quedé asombrado, deslumbrado. Casi no podía dormir algunas noches pensando en qué impresionante el Señor vino y era como una especie de fantasma que andaba por las calles por ahí y en su casa se movía como un fantasma para allá y para acá y la mamá estaba sorprendida de ver ese fantasma toda la vida ahí. Amados hermanos, ese es el problema. Cada cabeza es un mundo, cada quien interpreta la escritura como quiere y entonces ese desorden trae cantidad de herejías y divisiones en la iglesia del Señor. Entonces el versículo 14 dice que el Señor quiere que seamos edificados y crezcamos hasta conocer a Cristo en su plenitud, que poco a poco vayamos hasta la estatura de Él, teniendo esa relación con Él, y esto es a medida que avanza el tiempo, nuestra relación se hace estrecha con Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes. ¿Qué significan niños fluctuantes? Bueno, los que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Un niño, de manera literal, un niño puede ser engañado. Usted le hace trampas, le hace magia. Un niño de 2, 3 años, 4 añitos, él cree todo lo que un adulto le dice. El adulto le muestra que es poderoso, que tiene superpoderes y logra engañarlo porque la mente de un niño es muy ingenua. Él no ha descubierto la vida, él no ha madurado, él no entiende todas las cosas de la vida. Hasta ahora está saliendo a este mundo perverso y él se está formando. Por tanto, un niño puede ser engañado por los adultos fácilmente. Por eso es que los secuestran, los violan, porque ellos pueden ser arrastrados fácilmente. En cuanto a lo espiritual, el Espíritu Santo nos dice aquí por medio del apóstol Pablo que somos edificados con estos dones que Dios ha entregado a la iglesia, con estos hombres de Dios que Él ha dado para la enseñanza doctrinal fuerte, de manera que los creyentes dejen de ser infantiles, inmaduros. Que llegó un predicador internacional que sopla y la gente cae al piso, pero eso caen por montones y corren para allá. Pero la entrada vale $50, $100, 200, $300. Hay que pagar, corren multitudes allá. Hay que verlo, hay que pagar el dinero que sea, porque llegó el superungido, llegó Ultraman, llegó, no sé, el superhéroe, Batman, Batichica, y hay que ir a escuchar ese personaje. Cuando habla, bota fuego por la boca. Amados, debemos dejar de ser niños. Debemos dejar de ser fluctuantes, emocionalistas, sensacionalistas. Vamos a concentrarnos en la verdad, vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a tener relación más profunda. ¿Quiere usted ser un creyente santo? Enciérrese en su cuarto, doble las rodillas, ore al Señor, abra la escritura, pase un buen tiempo con el Señor allí y salga al mundo a enfrentar las 50,000 tentaciones que hay en el mundo y párese frente a frente en la raya y donde tenga que huir de una tentación, el sabio ve el mal y se aparta, huya y demuestre que usted
está creciendo. No tiene necesidad de pagarle dólares a nadie, cantidad de dinero a nadie para que lo haga a usted un siervo, un santo, un ungido o cualquiera de estas palabras que pueda relacionarse en cuanto a ser un creyente verdadero. No tiene necesidad de dejarse manipular por superhombres ni pagarles un dineral para que le enseñen cómo ser un santo. Usted aprende en su relación diaria, enfrentando las tentaciones y leyendo la palabra del Señor. Usted va a la iglesia a que los hombres de Dios enseñen la verdad y usted aprender de ella para salir a la práctica, no a que lo estafen, lo engañen, lo tumben al piso, lo hagan convulsionar, lo hagan vomitar y le digan que ese es el gran poder de Dios y el gran avivamiento era eso, caer al piso y revolcarse y dar botes allí como un costal de papas que es echado por un cerro abajo. No, mis amados hermanos, madurez. No sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema, significa estrategias, estratagema de hombres, estrategias que usan para engañar. Ellos emplean esto con astucia porque son artimañas de la herejía, artimañas del error, son estrategias que se usan para manipular las mentes de los ignorantes que tenemos en las iglesias, porque hay muchísima gente ignorante, pero ser ignorante no es pecado. Lo que es pecado es mantenerse ignorante toda la vida. Ser un nuevo creyente no es pecado. El nuevo creyente es un ignorante porque es nuevo. Él no sabe nada de la vida ni del evangelio. Él no conoce. Pero mantenerse en la ignorancia cuando ya pasa un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y seguir siendo un niño inmaduro, como un enano irracional espiritualmente hablando, como una persona que no piensa, que no es capaz de revisar la escritura y ver si lo están engañando, lo están estafando, eso es lo que es pecado. Para eso son puestos estos maestros, para que enseñen y abran los ojos. De las iglesias hay que sacar, y si no podemos sacar de las iglesias esas falsas doctrinas, entonces saquemos de nuestra vida. Si en nuestra iglesia donde nos congregamos, los pastores y maestros y los evangelistas predican herejías, pues eso ya es asunto de ellos, por lo menos de mi vida. Yo tengo que sacar como miembro de la iglesia todas esas creencias y no seguirlas, no darles like, no darle me gusta, no darle seguimiento a esas herejías. Herejías como por ejemplo la doctrina o la teología de la guerra espiritual, que hay que sacar jabalina y flecha para luchar contra el enemigo, que en la guerra espiritual hay que salir en el espíritu y viajar a los planetas y por los aires como si fuéramos una especie de levitación espiritual. Hay que sacar esa falsa guerra espiritual de la iglesia, que para echar demonios hay que salpicarle sal a la gente, agua, aceite y hacerle un interrogatorio. ¿Cómo te llamas, demonio? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Por qué entraste ahí? ¿Cuál es tu propósito aquí en la iglesia? Y le ponen el micrófono para entrevistar al diablo, para ver qué dicen los demonios. Esas herejías blasfemas y absurdas que ridiculizan el evangelio, hay que sacarlas de las iglesias, hay que combatirlas sin miedo, sin diplomacia. No hay que ser diplomático con la mentira. Nada, la mentira hay que combatirla de frente. Con amor, sí, siempre con amor, pero frontalmente. Hay que sacar todo eso. Teologías extrañas de liberación, donde le sacan demonios a los propios evangélicos. Si están endemoniados, entonces no son cristianos, no son evangélicos. ¿Cómo es posible que hacen sesiones de liberación? Lunes de liberación, martes de sanidad interior, miércoles de sanidad física. ¿Y quién es usted para darle órdenes al Señor y decirle cuándo va a ser liberación y cuándo va a ser sanidad y cuándo va a ser sanidad física? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle una agenda a Cristo de cómo va a trabajar Él? Eso no existe en la Biblia, no está por ningún lado. Los apóstoles no lo enseñaron. Ellos no tenían una agenda para ver qué día era que había que liberar a los endemoniados. Pero los demonios se expulsan de los que están poseídos por demonios y eso no es por una sesión que hagamos nosotros, eso es espontáneo. Oramos por una persona y de repente se le manifiestan demonios, pero tal persona no era cristiana. No, sí, pero es que a un diácono se le manifestó el diablo, pues entonces no era ningún diácono, entonces no era ningún creyente, jamás había sido cristiano. Pero todo eso está pasando en nuestras iglesias evangélicas. Hay que sacar de nuestras iglesias esa falsa teología de liberación. Hay que sacar de nuestras iglesias todo eso de sanidad interior.
Todas esas agendas que se tienen extrañas. Creemos que Dios echa demonios, pero no porque lo ponemos en una agenda. Creemos que Dios sana a los enfermos, pero no porque le decimos que el miércoles o jueves es el día que Él va a sanar, porque nosotros lo agendamos para que sane ese día. Todas esas teologías han convertido la iglesia en un club social, en un asunto de negocio, en un asunto de aprovechamiento y de engaño, de manipulación. Vengan el viernes porque es avivamiento. Viene un predicador que va a soplar y todos van a caer al piso y como si fuera poco, bueno, van a tener liberaciones distintas. Y bueno, no quiero mencionar aquí tantas cosas horribles que están haciendo en muchas iglesias que son hasta asquerosas. Solo mencionaré una, pero hay muchas más y todas son horribles y vergonzosas. Por allá en una iglesia un pastor puso un tonel de agua, es decir, una caneca gigante de agua, donde él se mete y se baña allí. Y él se baña y luego que se baña, entonces el sudor de él queda en el agua y él dice que ese sudor está ungido. Entonces los enfermos, los que tienen necesidades, vienen con un vaso y sacan agua de allí del tonel y se la beben porque esa agua está santificada y ungida para que ellos sean libres. Amados hermanos, ¿a dónde vamos a llegar con tanta miseria, con tanto engaño, con tanta blasfemia? ¿Por qué tenemos a tantos embusteros dentro de nuestras iglesias y no hay quien los enfrente? ¿Por qué no hay maestros, pastor evangelistas que los expulsen en lugar de invitarlos? Los invitan, le pagan hotel, le dan ofrendas, los mandan supuestamente súper bendecidos, les compran carro, les dan bienes y estos hombres se enriquecen yendo de ciudad en ciudad y de país en país, diciendo profecías y un montón de cosas con las cuales engañan a los ignorantes, que son la mayoría de gente que asisten a las iglesias. Porque créame que la mayoría son incautos e ignorantes e inmaduros. La mayoría no tienen conocimiento profundo de la doctrina del Señor. Son artimañas del error y astucia. Pero el versículo 15 dice que debemos seguir la verdad en amor. Debemos predicar la verdad en amor. Debemos defender la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es solamente Jesucristo, porque solo Cristo salva, solo Cristo es la cabeza, solo Cristo lleva la gloria, solo Cristo es el maestro de los maestros, y solo Cristo dice la verdad fundamental de nuestra salvación, porque Él es la verdad. Crezcamos en amor, enseñemos el amor. La verdad sin amor mata, hiere. Si estas palabras que les digo yo a ustedes fueran dichas sin amor, esto solo hace daño y causa divisiones. Porque la intención nuestra nunca debe ser, y nuestra acción nunca debe ser decir la verdad para matar. No debemos decir la verdad para matar, sino la verdad para salvar, con ternura, con cuidado. Amados hermanos, esta mañana les estoy hablando verdad fundamental que suena tosca y drástica, pero quiero decirles que he orado por esto para que el Señor pueda consolarles y sacarles de toda herejía y apartarles de toda mentira y toda maldad para que podamos servir al Señor en la verdad. Pero estas palabras son dichas con ternura como un padre a los hijos que desea salvarlos para que escapen de los lobos rapaces que están estafando a muchos en cantidad de iglesias. Y no piensen que solo en las iglesias que nosotros llamamos falsas, no, se están metiendo en nuestras iglesias, en denominaciones que cuando comenzaron eran sanas, pero que hoy en día me he enterado, ya me han dicho a los predicadores que están llevando por iglesias en donde yo también he predicado y han tomado nota de los mensajes e incluso los han grabado y nos han enviado las cosas que están predicando. Y pregunto, ¿y qué pasó con los supuestos presbíteros y superintendentes y diáconos y tantos títulos que hay en las iglesias? ¿Qué pasó? ¿Están dormidos o tienen letargo espiritual o qué es lo que tienen? ¿Por qué nadie se despierta a decir eso es una herejía? Sino que aplauden, también caen al piso y también aplauden y también se divierten con las cosas que están pasando allí. No hay quien administre, no hay quien reprenda, no hay quien corrija, no hay quien expulse a estos hombres y les diga a nuestra organización, usted no vuelve. Mis amados hermanos, corren peligro las ovejitas más pequeñas, que tan pronto nacen son engañados por estos lobos. Apenas están naciendo, se están convirtiendo y ya les están diciendo esa cartilla de mentiras.
Necesitamos nosotros decir la verdad por amor y en amor. La verdad sin amor mata, pero predicar con amor y no decir la verdad también asesina a los creyentes. Porque cuando hablamos de amor sin verdad, les hablamos es de ecumenismo. Le decimos, oh, Dios te ama y todo está bien. Por cualquier camino se llega al cielo, en cualquier creencia. Lo que importa es que tú creas que hay un Dios en el cielo y que Jesucristo es el Hijo y eso es lo que importa. Lo demás no importa si hay falsas doctrinas, herejías, apostasía, eso no importa. Lo que importa es el amor. Yo no les voy a decir esa falsedad esta mañana a ninguno de ustedes, mis amados, y tampoco a los que escuchan nuestros programas grabados luego de que estos se envían a los medios de comunicación y a las redes y la gente escucha. No les vamos a mentir diciéndoles que todo es amor, amor en falsedad. El amor es en la verdad y la verdad es con amor. Y las dos cosas son inseparables, no pueden separarse. Si predicamos la verdad para matar, no estamos amando. Pero si predicamos amor en la mentira, no es amor verdadero, es falso y se mueren las almas en las herejías. Entonces dice que Cristo es la cabeza, pero el versículo 16 dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente unos a otros, los hermanos se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno de los miembros de la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose otra vez en amor. Mis amados, esta palabra va con cariño, va con amor, va con ternura para todos, para que seamos edificados. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando que debemos ayudarnos unos a otros mutuamente en la verdad y por amor, y debemos ser edificados. Saquemos de nuestras iglesias todas esas tendencias, todo eso que llaman movimiento de avivamiento, mover del espíritu para manipular a las mentes y causar tremendos desórdenes en la iglesia, y entonces profetizan un montón de cosas mentirosas que a la final nunca ni se cumplen y nadie reclama nada, sino que todo está bien. Todo lo que se diga en lenguas y eso está bien y engañando a la gente, incluso inventan lenguas. Hemos visto lenguas que dicen pi 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 pi. Eso no es una lengua, mis amados hermanos, eso es una payasada. Nos están engañando estos hermanitos inmaduros, incautos y piensan que debemos creer estas cosas. Por allá escuché otras lenguas que dicen chu 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 chu, y a eso le llaman lenguas, mis amados hermanos. Despertemos, por favor. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra, vamos a la oración, vamos a la devoción, vamos al conocimiento, vamos a la verdad, en amor, pero con la verdad. El amor en mentiras no es amor. Debemos edificarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros. Saquemos todas esas teologías de liberación, de guerra espiritual, de sanidad interior, donde hay que hacerle una regresión a la gente. Usted sufrió cuando era niño. Vamos a hacerle una regresión para sanar su corazón. Su papá le ofendió cuando era niño. Entonces vamos a hacerle una limpieza psicológica, rompimiento de maldiciones generacionales. Su abuela era bruja, entonces quiere decir que su nieta está embrujada. Necesita pasar por una sesión de rompimiento de maldiciones generacionales, blasfemias, mentiras, herejías metidas en la más de la mitad de nuestras iglesias evangélicas. ¡Qué tristeza!